¿Y si te dijera que el silencio duele, porque dice la verdad que el amor nunca se atrevió a decir? Carlos nunca lo entendió realmente hasta el día en que Sofía dejó de responder. Al principio, todo parecía normal. Un mensaje sin contestar no significa nada, ¿verdad? Todos tenemos días ocupados, momentos en los que simplemente no queremos hablar. Carlos se repitió eso una y otra vez para tranquilizarse. Seguro está ocupada, luego responderá. Pero no respondió. Pasaron las horas. Luego un día. Luego varios. Y lo que comenzó como una pequeña duda se convirtió en una sensación incómoda que no podía ignorar. Porque cuando el silencio se alarga, deja de ser casualidad. Se convierte en un mensaje. Uno que no llega con palabras, pero que se siente más fuerte que cualquier explicación. Carlos miraba su teléfono constantemente. No porque esperara un mensaje nuevo, sino porque no podía aceptar que no llegara. Porque el silencio no solo deja un vacío afuera, también crea ruido adentro. Y ahí fue donde empezó a darse cuenta de algo que evitaba enfrentar, cuando dos personas dejan de hablarse, cuando desaparecen los intentos, las explicaciones, las ganas de arreglar, lo único que queda es lo real. Y lo real, no se puede maquillar. Lo real no promete. No ilusiona. No da falsas esperanzas. Simplemente muestra lo que es. Y lo que Carlos empezó a ver, le dolía más que cualquier despedida. Porque una despedida al menos cierra algo. Tiene palabras, tiene un final claro. Pero el silencio, no cierra. El silencio deja preguntas abiertas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento cambió todo? Y en ese espacio sin respuestas, la mente hace lo que mejor sabe hacer, inventar historias. Carlos pensaba en escribirle a Sofía. Una parte de él lo necesitaba. Sentía que un solo mensaje podría aclararlo todo, romper ese vacío, devolverle un poco de control. Pero otra parte de él empezó a entender algo más profundo. Si alguien quiere estar en tu vida, no necesitas forzar su presencia. No necesitas recordarle que existes. No necesitas romper el silencio para sentirte visto. Y esa verdad fue difícil de aceptar. Porque aceptar el silencio significa aceptar que algo cambió. Que lo que antes fluía, ahora se detuvo. Que lo que antes era natural, ahora requiere esfuerzo. Y cuando algo necesita tanto esfuerzo, tal vez ya no es lo mismo. Carlos comenzó a observar en lugar de reaccionar. A sentir en lugar de huir. Y en ese proceso descubrió algo que nunca había visto con tanta claridad. El silencio no es solo la ausencia de alguien más. Es un espejo. Te muestra cuánto dependías. Cuánto dabas. Cuánto esperabas. Y sobre todo, cuánto habías dejado de escucharte a ti mismo. Porque mientras Sofía estaba en su vida, Carlos nunca se preguntó si él estaba bien. Solo se preguntaba si ella estaba bien. Pero ahora, en medio del silencio, no había distracciones. No había validación externa. Solo estaba él, consigo mismo. Y aunque al principio eso fue incómodo, incluso doloroso, también fue el inicio de algo diferente. Algo real. Porque cuando el ruido desaparece, la verdad aparece. Y esa verdad, aunque duela, es lo único que realmente puede liberarte. Carlos nunca olvidó cómo empezó ese silencio. No hubo discusión. No hubo palabras hirientes. No hubo una despedida que marcara el final. Solo, se apagó. Un día estaban hablando como siempre, y al siguiente, todo se volvió distante. Las respuestas tardaban más. El interés parecía menor. Y luego, sin un momento exacto que pudiera señalar, simplemente dejaron de hablar. Al principio, Carlos intentó darle sentido. Tal vez está pasando por algo, quizás necesita espacio, seguro no es lo que parece, pero mientras más intentaba justificarlo, más crecía la incomodidad dentro de él. Porque el silencio no venía solo. Venía acompañado de dudas. Y las dudas hacían ruido. Un ruido constante, agotador, que no lo dejaba en paz. Su mente no paraba. Repetía conversaciones pasadas, analizaba cada palabra, cada detalle, buscando ese momento exacto donde todo cambió. Dije algo mal. Hice algo que la alejó.
Podría haberlo evitado. Y en medio de ese torbellino mental, apareció el impulso más fuerte de todos, escribirle. Parecía tan fácil. Solo un mensaje. Una simple pregunta. Algo que rompiera ese silencio incómodo. Porque en su mente, escribirle no era debilidad, era solución. Era la forma de recuperar control. De obtener respuestas. De calmar ese caos interno. Pero ahí es donde comienza la verdadera lucha. No es contra Sofía. Es contra uno mismo. Porque el silencio externo despierta algo interno que pocas personas saben manejar. Inseguridad. Ansiedad. Miedo al abandono. Carlos empezó a darse cuenta de que lo que más le dolía no era la ausencia de Sofía, sino lo que esa ausencia despertaba dentro de él. Se sentía inquieto. Incompleto. Como si algo le faltara. Y eso lo obligó a enfrentarse a una verdad incómoda, había estado dependiendo más de lo que quería admitir. Porque cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, no necesitas tanto análisis para entenderlo. No necesitas descifrar señales. No necesitas luchar contra el silencio. Simplemente, está. Y esa claridad, aunque simple, fue difícil de aceptar. Porque implicaba dejar de justificar. Dejar de crear excusas. Dejar de sostener una versión de la realidad que ya no existía. Carlos entendió que el contacto cero mutuo no es coincidencia. Es una respuesta. Una respuesta silenciosa de dos personas que, en el fondo, ya no están haciendo el esfuerzo necesario. Y eso duele. Duele porque rompe la ilusión de que todo se puede arreglar. Duele porque nos gusta creer que el amor siempre insiste, siempre lucha, siempre vuelve. Pero la realidad no siempre funciona así. Hay veces en las que el amor no termina con una gran escena. No hay cierre perfecto. No hay última conversación. Solo hay un espacio vacío que se va expandiendo poco a poco. Y ese vacío, dice más que 1000 palabras. Carlos dejó de luchar contra el silencio por un momento, y empezó a observarlo. A escucharlo. A sentirlo sin intentar llenarlo inmediatamente. Y en ese proceso, descubrió algo importante, el verdadero problema no era que Sofía no estuviera. El verdadero problema era que él no sabía cómo estar consigo mismo sin necesitar una respuesta externa. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Porque en lugar de escribirle, decidió quedarse. Quedarse con la incomodidad. Con las preguntas sin respuesta. Con el silencio. Y aunque al principio fue difícil, incluso desesperante, también fue el primer paso hacia algo más fuerte. Algo más estable. Porque aprender a sostener el silencio, es aprender a sostenerte a ti mismo. Y esa, es una de las batallas más importantes que alguien puede ganar. Durante mucho tiempo, Carlos pensó que el contacto cero era una especie de castigo. Algo que se hacía para provocar una reacción. Para que la otra persona sintiera tu ausencia, te extrañara, y eventualmente volviera. En su mente, alejarse de Sofía tenía un propósito oculto, que ella reaccionara. Que notara su silencio. Que lo buscara. Pero con el tiempo, Carlos entendió algo que cambió completamente su perspectiva. El contacto cero no es un arma. Es un escudo. No estás alejándote para dañar a alguien más, estás alejándote para dejar de dañarte a ti mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras Carlos seguía pendiente de Sofía, no estaba sanando, estaba prolongando su herida. Revisaba sus redes sociales casi sin darse cuenta. Cada historia, cada publicación, cada pequeño detalle se convertía en una señal que su mente intentaba interpretar. Está feliz. Ya me olvidó. Está con alguien más. Pero lo que no entendía en ese momento era que no estaba protegiendo la conexión. Estaba sacrificando su paz. Cada vez que miraba, algo dentro de él se activaba otra vez. La herida no cerraba. Solo se reabría. Una y otra vez. Hasta que un día, en medio de ese ciclo agotador, tuvo una realización incómoda pero necesaria. El contacto cero no es perder a alguien. Es recuperarte a ti. Es dejar de exponerte voluntariamente a lo que te rompe. Es elegirte, incluso cuando duele. Pero para llegar a ese punto, Carlos tuvo que cambiar su narrativa interna.
Porque mientras siguiera pensando que estaba perdiendo algo valioso, iba a querer volver. Iba a buscar excusas. Iba a justificar lo injustificable. Pero cuando empezó a ver la situación desde otro ángulo, todo cambió. Se dio cuenta de que no estaba perdiendo algo completo. Estaba soltando algo incompleto. Algo que ya no le daba claridad. Algo que ya no le ofrecía estabilidad emocional. Y en ese momento, el silencio dejó de sentirse como abandono, y empezó a sentirse como espacio. Un espacio incómodo, sí. Pero necesario. Porque sanar no es cómodo. Sanar implica decisiones difíciles. Implica dejar de hacer cosas que te daban alivio momentáneo, pero que a largo plazo te hacían daño. Carlos tuvo que dejar de revisar sus redes, aunque la curiosidad lo consumiera. Tuvo que borrar conversaciones que aún le generaban apego. Tuvo que soltar canciones, lugares, recuerdos que lo conectaban constantemente con Sofía. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba darse la oportunidad de reconstruirse sin interferencias. Porque hay una verdad que muchas personas evitan aceptar: no puedes cerrar una herida si todos los días la estás tocando. Y ese fue el mayor aprendizaje de Carlos. Entender que sanar no es solo cuestión de tiempo. Es cuestión de decisiones. Decisiones pequeñas, pero constantes. Decisiones que, en conjunto, te devuelven el control. Porque cada vez que eliges no buscar, no reaccionar, no exponerte, te estás fortaleciendo. Te estás enseñando a ti mismo que puedes sostenerte sin depender de algo externo. Y poco a poco, sin darse cuenta, algo empezó a cambiar dentro de él. La urgencia disminuyó. El dolor perdió intensidad. El silencio dejó de ser un enemigo. Y empezó a convertirse en un aliado. Un espacio donde podía escucharse. Donde podía entenderse. Donde podía reconstruirse. Porque al final, el contacto cero no se trata de la otra persona. Se trata de ti. De quién eres cuando nadie más está. De cómo te sostienes en la ausencia. De cómo eliges cuidarte cuando sería más fácil volver a lo conocido. Y cuando Carlos entendió eso, dejó de ver el silencio como una pérdida. Y empezó a verlo como el comienzo de algo más importante, el regreso a sí mismo. Carlos siempre había estado ahí para Sofía. Siempre disponible. Siempre dispuesto a escuchar, a entender, a arreglar lo que hiciera falta. Si algo se rompía, él intentaba repararlo. Si había confusión, él buscaba claridad. Si había distancia, él daba un paso adelante. En su mente, eso era amor. Pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de algo que nunca había cuestionado: estar siempre. No siempre significa ser valorado. A veces, significa ser predecible. A veces, significa que tu presencia deja de sentirse especial, porque siempre está garantizada. Y eso fue lo que pasó. Carlos se convirtió en alguien constante, pero invisible. No porque Sofía quisiera hacerle daño, sino porque, sin darse cuenta, él había enseñado que no importaba cuánto diera, siempre estaría ahí. Y eso es peligroso. Porque cuando das sin límites, sin pausas, sin equilibrio, tu valor se diluye. No por falta de importancia, sino por exceso de disponibilidad. Hasta que un día, Carlos hizo algo diferente. No reaccionó. No insistió. No buscó. Simplemente, se alejó. No fue una decisión impulsiva, ni llena de enojo. No fue orgullo, ni una forma de castigo. Fue conciencia. Fue entender que seguir en el mismo patrón solo lo estaba desgastando. Pero alejarse no fue fácil. Al contrario, fue incómodo. Porque en el momento en que te retiras, aparece el vacío. Y ese vacío no es silencioso. Está lleno de pensamientos, de dudas, de escenarios que tu mente crea sin parar. Carlos se preguntaba constantemente si Sofía también sentía su ausencia. Si notaría su silencio. Si en algún momento rompería esa distancia. Y en medio de esas preguntas, el impulso de escribirle volvía una y otra vez. Porque cuando no tienes respuestas, quieres crearlas. Quieres cerrar el ciclo con palabras. Con una conversación final que te dé paz. Pero ahí fue donde Carlos entendió algo que cambió todo: no todos los ciclos se cierran con palabras.
Algunos se cierran con distancia. Con tiempo. Con silencio. Y forzar una conversación solo para sentir alivio momentáneo puede robarte la oportunidad de entender la verdad completa. Porque cada vez que intervienes, interrumpes el proceso. No dejas que la ausencia haga su trabajo. Y la ausencia tiene un poder que pocas personas entienden. No solo revela lo que el otro siente. También te muestra lo que tú estabas ignorando. Te permite ver con claridad, sin la emoción inmediata, sin la confusión del contacto constante. Carlos empezó a notar cosas que antes no veía. Patrones. Desequilibrios. Momentos donde él daba más de lo que recibía. Situaciones donde justificaba comportamientos que no lo hacían sentir bien. Y poco a poco, algo empezó a acomodarse dentro de él. Ya no necesitaba respuestas externas. Porque comenzó a construir sus propias conclusiones desde la calma, no desde la ansiedad. Y ahí entendió algo fundamental: si alguien no rompe el silencio, también está comunicando algo. Aunque no haya palabras. Aunque no haya explicaciones. El silencio también es una respuesta. Y aunque al principio eso duele, con el tiempo se convierte en claridad. Porque deja de haber ambigüedad. Dejas de vivir en la incertidumbre. Empiezas a ver la realidad tal como es, no como quisieras que fuera. La ausencia mutua no es indiferencia. Es información. Es una forma silenciosa de entender lo que realmente era, y lo que ya no es. Y cuando Carlos dejó de intervenir, cuando dejó de forzar, cuando permitió que el silencio existiera sin intentar llenarlo, algo cambió. La verdad empezó a mostrarse sin distorsión. Sin excusas. Sin ilusiones. Porque a veces, lo más valioso no es lo que alguien dice cuando estás. Es lo que hace, cuando ya no estás. Durante mucho tiempo, Carlos estaba convencido de que extrañaba a Sofía. La pensaba constantemente. Recordaba sus conversaciones, los momentos juntos, la forma en que todo parecía fluir al inicio. Y cada vez que el silencio se hacía más fuerte, esa sensación de vacío crecía dentro de él. La extraño, se repetía. Pero con el tiempo, empezó a cuestionarlo. ¿Realmente extrañaba a Sofía, o extrañaba cómo se sentía cuando estaba con ella? Porque hay una diferencia. Una diferencia que no siempre es fácil de ver cuando estás dentro del proceso. Carlos comenzó a notar que lo que más le dolía no era la persona en sí, sino la sensación de conexión. La costumbre de hablar todos los días. La validación constante. El hecho de saber que alguien estaba ahí. Y esa realización fue incómoda. Porque significaba aceptar que tal vez no era amor lo que sentía, al menos no completamente. Era dependencia emocional. Y la dependencia no se siente como algo negativo al principio. Se siente como necesidad. Como apego. Como una conexión intensa que parece difícil de romper. Pero en realidad, es una pérdida de poder. Porque cuando tu estado emocional depende de si alguien te escribe o no, de si aparece o desaparece, ya no estás en control. Has entregado tu estabilidad a algo externo. Y lo más fuerte de todo es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de cuándo pasó. Carlos lo entendió en medio del silencio. Porque el silencio, aunque duele, elimina las distracciones. Te dejas solo contigo mismo. Sin mensajes. Sin interacción. Sin esa pequeña dosis constante de validación que antes parecía normal. Y es ahí donde aparece la verdad. Aprender a sostenerte solo. Y eso, no es fácil. Al contrario, es incómodo. Es un proceso que te obliga a mirar hacia adentro sin escapar. Carlos recordaba cómo, casi automáticamente, tomaba el teléfono. Abría redes sociales. Buscaba señales. Cualquier cosa que le indicara que Sofía seguía ahí. Era un hábito. No era consciente. Y ahí fue donde entendió algo clave: no era amor lo que lo impulsaba a hacer eso. Era costumbre. Era una necesidad aprendida. Una forma de llenar un vacío que no sabía cómo manejar por sí mismo. Pero el problema es que cada vez que caía en ese patrón, lo reforzaba. Cada vez que buscaba, cada vez que reaccionaba, cada vez que necesitaba una señal, le enseñaba a su mente que dependía de eso para sentirse bien.
Y así, sin darse cuenta, se mantenía atrapado en un ciclo. Un ciclo donde su bienestar dependía de factores que no podía controlar. Pero algo cambió cuando decidió hacer lo contrario. Cuando decidió no reaccionar. No buscar. No caer en el impulso. Al principio fue difícil. Su mente le daba 1000 razones para hacerlo. Solo revisa una vez, tal vez hoy si hay algo, no pierdes nada, pero Carlos empezó a detenerse. A observar ese impulso sin actuar. Y aunque al inicio parecía insignificante, ese pequeño cambio lo transformó todo. Porque cada vez que elegía no reaccionar, se fortalecía. Cada vez que resistía, recuperaba un poco de control. Y poco a poco, esa necesidad empezó a disminuir. No desapareció de inmediato. Pero dejó de dominarlo. Y en ese proceso, Carlos descubrió algo poderoso: podía estar bien, sin Sofía. No porque ella no hubiera significado algo, sino porque su bienestar ya no dependía de su presencia. Recuperó su autonomía emocional. Su estabilidad. Su claridad. Porque el silencio no le quitó nada. Le devolvió todo lo que había entregado sin darse cuenta. Y ahí fue donde entendió la diferencia real: el amor suma. La dependencia consume. Y cuando dejas de depender, empiezas a vivir de verdad. Durante un tiempo, Carlos se aferró a una idea que le daba consuelo: que el silencio entre él y Sofía no era el final, sino una pausa. Una pausa incómoda, sí, pero temporal. Pensaba que en cualquier momento algo pasaría. Que ella escribiría. Que rompería el silencio. Que todo volvería a fluir como antes. Y esa esperanza, aunque parecía inofensiva, lo mantenía atrapado. Porque cuando crees que algo aún no ha terminado, no sueltas. Te quedas esperando. Interpretando cada detalle como una posible señal. Carlos revisaba su teléfono más de lo que quería admitir. No porque hubiera algo nuevo, sino porque necesitaba confirmar que nada había cambiado. Y en su mente, cualquier cosa podía significar algo. Un estado. Una historia. Una conexión en línea. Seguro está pensando en mí, tal vez espera que yo escriba: esto no puede terminar así, pero en el fondo, había una realidad que evitaba mirar. No había acciones. No había intención. No había presencia. Solo había silencio. Y el silencio, cuando se prolonga sin esfuerzo de ambas partes, también comunica. Esa fue una de las verdades más difíciles que Carlos tuvo que aceptar. Porque aceptar que alguien no regresa, no es solo soltar a la persona. Es soltar la historia que imaginaste con ella. Los planes. Las expectativas. Las conversaciones que nunca sucedieron. Las versiones del futuro que construiste en tu mente. Y eso duele. Duele porque no estás perdiendo solo lo que fue, estás perdiendo lo que pudo haber sido. Pero hay algo que duele aún más: quedarte esperando algo que ya terminó. Carlos entendió que gran parte de su dolor no venía de la realidad, sino de la idealización. No extrañaba a Sofía tal como era en ese momento. Extrañaba la versión que había construido en su mente. Los momentos buenos. Las emociones intensas. Ignorando, sin darse cuenta, los patrones que lo habían hecho sentir inseguro, confundido o insuficiente. Y esa distorsión lo mantenía atado. Porque cuando idealizas, no ves con claridad. Ves lo que quieres ver. Y eso te hace creer que estás perdiendo algo valioso, cuando en realidad estabas sosteniendo algo incompleto. Por eso, uno de los cambios más importantes que Carlos hizo fue dejar de interpretar señales inexistentes. Dejar de buscar significados ocultos donde no los había. Porque no todo tiene un mensaje secreto. A veces, la ausencia es simplemente ausencia. A veces, el silencio es una decisión, no una estrategia. Y cuanto antes aceptas eso, antes empiezas a sanar de verdad. Aceptar no significa que no te importe. No significa que olvidaste. Significa que te respetas lo suficiente como para no quedarte donde no hay reciprocidad. Significa que eliges la realidad, incluso cuando duele, en lugar de aferrarte a una ilusión que te mantiene estancado. Y en ese momento, algo dentro de Carlos cambió. Dejó de esperar. Dejó de buscar explicaciones.
Dejó de vivir en pausa. Y empezó a avanzar. A reconstruirse. A enfocarse en sí mismo. Porque cuando dejas de mirar hacia atrás, creas espacio para algo nuevo. Algo más sano. Algo más claro. Algo más alineado contigo. Carlos entendió que el verdadero cierre no siempre viene con una conversación. No siempre hay palabras finales. A veces, el cierre llega cuando aceptas lo que ya no es. Sin resistencia. Sin necesidad de más respuestas. Y cuando haces eso, te liberas. Porque dejas de vivir atado a una posibilidad, y empiezas a vivir en la realidad. Y aunque al inicio esa realidad duele, con el tiempo, se convierte en paz. El momento más silencioso del proceso de Carlos no fue cuando Sofía se alejó, sino cuando él dejó de esperar. Ahí comenzó algo distinto. Algo que al principio no parecía importante, pero con el tiempo cambió todo. El silencio, que antes dolía como ausencia, empezó a sentirse como espacio. Un espacio extraño, incómodo, casi vacío, pero también lleno de posibilidades. Carlos no lo entendió de inmediato. Durante días, incluso semanas, intentó llenar ese vacío con pensamientos, recuerdos, y preguntas sin respuesta. Su mente seguía buscando a Sofía en lugares donde ya no estaba. Pero llegó un punto en el que algo dentro de él se cansó. No del dolor, sino de repetir el mismo ciclo. Y ahí ocurrió el cambio. Dejó de perseguir respuestas. Dejó de revisar. Dejó de interpretar señales. Y, por primera vez, se quedó quieto dentro del silencio. Al principio fue difícil. Muy difícil. Porque cuando dejas de distraerte, te encuentras contigo mismo. Y Carlos se dio cuenta de algo que había evitado por mucho tiempo. No sabía estar consigo mismo sin buscar algo externo que lo calmara. Pero en lugar de huir otra vez, decidió quedarse. Y ese acto, aunque pequeño desde fuera, fue enorme por dentro. Porque ahí empezó la reconstrucción. Carlos comenzó a redirigir su energía. Toda esa atención que antes ponía en Sofía, ahora la puso en él. No como distracción, sino como disciplina. Empezó con cosas simples. Dormir mejor. Organizar sus días. Hacer ejercicio, aunque no tuviera ganas. Leer, aunque su mente estuviera dispersa. Trabajar en objetivos que había dejado olvidados. No porque se sintiera bien todos los días, sino porque entendió algo clave. El crecimiento no depende de cómo te sientes. Depende de lo que haces incluso cuando no te sientes bien. Y poco a poco, sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. El vacío no desapareció de inmediato, pero dejó de doler igual. Se transformó. Se volvió espacio. Y en ese espacio empezó a construirse una versión diferente de sí mismo. Más estable. Más consciente. Más fuerte. Carlos empezó a notar algo importante, ya no necesitaba una respuesta de Sofía para continuar su día. Ya no revisaba su teléfono con ansiedad. Ya no esperaba señales constantes. Y lo más sorprendente de todo, era que podía respirar sin esa presión interna constante. Ese fue el verdadero inicio de su independencia emocional. Porque por primera vez, su estado interno no dependía de otra persona. Dependía de sus decisiones. De su disciplina. De su forma de sostenerse. Y eso lo cambió todo. El silencio dejó de ser un recordatorio de pérdida, y se convirtió en un recordatorio de crecimiento. Carlos entendió que el dolor no había llegado para destruirlo. Había llegado para redirigirlo. Para empujarlo hacia una versión de sí mismo que nunca habría construido si todo hubiera seguido igual. Porque si Sofía no se hubiera ido, probablemente él no se habría encontrado. Y esa fue una de las verdades más poderosas que aceptó. No todas las pérdidas son finales. Algunas son comienzos disfrazados. El contacto cero, el silencio, la ausencia, dejaron de ser enemigos. Se convirtieron en herramientas. Herramientas de claridad. De enfoque. De transformación. Y en ese proceso, Carlos dejó de verse como alguien que estaba esperando algo que ya no llegaba. Y empezó a verse como alguien que finalmente había despertado. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando alguien vuelve.
Ocurre cuando tú ya no eres el mismo que esperaba.